Pero miren qué gusto nos damos en la tarde de Todo para Vos. Tenemos de manera presencial al doctor Daniel Rodríguez, sexólogo, psicoterapeuta corporal, que nos atiende siempre a la distancia, por videollamada, y hoy se ha tomado la molestia de venir acá al programa y por supuesto lo vamos a aprovechar 100% o 200%. ¿Cómo estás, Daniel? Gracias por llegar hasta acá. Por favor, un placer para mí, un placer, sí, realmente. Bueno, hemos hablado durante todo el año de nuestra sexualidad y durante muchos años. Sí, casi 14 años llevamos, ¿no? Porque tengo los primeros programas que arrancamos, ¿no? Ya tocando estos temas que hacían mucho ruido en aquella época, ¿no? Y siguen haciendo. Y siguen haciendo. Lamentablemente, la asociación de sexualidad con genitalidad, la asociación de la sexualidad con el acto sexual, el coito, sigue todavía haciendo mucho ruido, pero lo importante es seguir hablando de estos temas para comprender que hablar de sexualidad es mucho más que hablar de lo que pasa en la cama. Como Exactamente. Decimos, ¿no? Bueno, pero está tan asociado que incluso hay hasta un morbo en lo que tiene que ver con eso, ¿no? Porque uno dice, vamos a hablar de sexo y nada, ya imagina esta cuestión de la cama, las parejas, lo que pasa en la intimidad. Y como vos bien decís, lo que pasa incluso en la intimidad no es solamente ese momento. Y aparte, Ivana, una de las cosas que sigue pasando es, parece ser que tenemos que romper siempre un récord en lo sexual. Parece ser que si no somos perfectos, no solamente a nivel del acto sexual, sino físicamente, si no estamos emocionalmente siempre bien preparados y estables para una relación, parece que no servimos. Lamentablemente nos está pasando, y esto todos lo sabemos, la inmediatez de las relaciones, la inmediatez para conseguir todo, ¿no? Sumado a lo que hablamos antes de empezar el programa, de un montón de terapias holísticas que son muy buenas, que algunas son muy respetables, pero que a veces nos influyen, ¿sí? De alguna manera tal, que entonces también condicionan nuestra sexualidad. Entonces, bueno, esto es muy interesante, hablar de limitantes, porque yo quiero poner primero, así como foco, el concepto o la palabra, para que lo tengan ustedes también, deseo. Porque parece que en torno a la sexualidad, este deseo es algo diferente que el deseo en general que tenemos las personas en la vida, ¿no? Uno disocia eso, porque dice, yo tengo deseos de salir, tengo deseos de, no sé, de verme bien. Ahora, el deseo sexual es como aparte, ¿no? Helen Kaplan, una sexóloga estadounidense en la época del año 70, es la que introduce la palabra deseo dentro de este ciclo de la sexualidad. Porque antes se hablaba de la excitación, traducida en el pene como su erección, en el caso de la mujer como la lubricación vaginal. Pero claro, cuando esta mujer introduce el deseo como la base, el comienzo, ahí se abre un nuevo mundo de la sexología. Y como vos muy bien decís, el deseo que nosotros tenemos abiertamente en un montón de situaciones, también se refleja en la sexualidad. Mira, veníamos hablando con mi esposa hoy en el viaje, y decíamos, qué bárbaro, veníamos hablando de sexualidad, y decíamos, anoche nosotros cenamos, ¿teníamos tantas ganas de cenar? Yo la verdad que no sé si tenía tantas ganas de cenar, pero era la hora de cenar. Claro, hay un mandato social que dice que a las 9, a las 10... había que comer, ¿no? Yo llego de trabajar, mi señor había hecho milanesas con ensalada, yo no sé si quería comer milanesas con... Pero era lo que... ya automáticamente, ¿no? Uno hace esto. Entonces digo, si trasladamos esto a la sexualidad de las parejas, es lo mismo. Entonces decimos, ¿cuántas veces uno tiene relaciones porque la persona está al lado, o porque me buscan, o porque, bueno, hay que buscarla porque pasa un tiempo? Sí, de manera metódica, ¿no? Porque hay matrimonios que dicen, nosotros los sábados tenemos relaciones, ¿no? Como un mandato, como una cosa que está, como y bueno, tenés ganas o no sé, pero el sábado es el día. Exacto. Entonces, digo, empieza a pasar esto, ¿no? Empezamos a incluir en nuestra vida, no solamente en lo sexual, un montón de hábitos o costumbres que están fuera del deseo. Yo siempre le digo a las personas que van a mi espacio, a mi consultorio, es muy importante conectarse con el deseo y con el deseo muy personal, porque como bien decías también, que tenés que hacer, ya con todo lo que sabés, tenés que hacer un programa vos sola, ¿no? Tenemos que hacer un programa juntos. A ver, Canal 13, que nos dé ese espacio, así hacemos el programa de sexualidad. Pero digo, está tan condicionado por un montón de esos condicionantes, para que la palabra externos, ¿no? Que condicionan este deseo. Entonces digo, una de las cosas muy importantes es empezar a descubrirse
quién soy, qué cosas me pasan en este momento. Claro. ¿No? Porque otra de las cosas que uno ve mucho es, a mí me gustaría tener la misma sexualidad que cuando tenía 20 años o 30 y ahora tengo 70, 80, ¿no? Claro. Me gustaría tener la misma sexualidad, pero estoy pasando por una crisis o estamos pasando como pareja o como familia una situación especial. Entonces, tenemos tan incorporado que la sexualidad o la práctica sexual tiene que estar dentro de la pareja, Claro. que muchas veces termina siendo algo que perjudica, termina siendo una carga, ¿no? Termina siendo una insatisfacción, ¿no? Entonces, por eso digo que asociando a la palabra deseo, si la asociamos con la palabra diálogo, ¿no? Creo que el resultado puede ser distinto. Claro, bueno. Poder hablar Sí, de lo que sí, nos sí, pasa, sí, ¿no? sí, Yo ayer sí. le decía a una persona, dice, yo hace más de 2 años que no tengo relaciones sexuales con mi esposa, y lo hablan. No, no lo hablamos, yo a veces estoy más callado, o a veces pregunto si está bien, y me dicen sí, y no andamos más. Entonces, ¿viste? Vos ves eso y decís, en verdad, pobre tipo. Claro. Pero no solamente porque no tenga una sexualidad activa, sino por resignarse, ¿no? A no expresar ningún tipo de deseo, ni siquiera el diálogo. ¿Qué pasa con los jóvenes, Daniel? Porque hemos hablado también en muchas oportunidades respecto a la educación sexual integral y a todo lo fantástico que esto aporta, ¿no? En lo que es, bueno, la etapa de la infancia y la adolescencia, que es tan conflictiva y que es la base para llegar a esta Tal cual. adultez con mejores herramientas. ¿Qué pasa? Sí. ¿Hay diálogo? ¿No hay diálogo? No sé si en Mira, las hoy escuelas sigue justamente estando... el Diario de la Nación Sí. saca un artículo donde los estudiantes del secundario de Buenos Aires están pidiendo que Claro. por favor la ley de educación sexual se cumpla en las escuelas, ¿no? Claro. Una ley que debe tener como 15 años Sí, fácil, sí. que surgió y que después quedó en el olvido prácticamente. sí. Y entonces, claro, con esto estamos dejándole a los jóvenes la única oportunidad de aprender entre ellos. Es que hay Porque una... los padres no nos encargamos muchas veces. No, hay una ¿no? necesidad de Tremenda. conocerse, es como lo fundamental, Sí. digo, de la persona. Y también hay un tiempo para hacerlo, porque sabemos que muchas limitantes vienen de estas cuestiones, estas frustraciones que nos pasaron en esta etapa Sí, tan tal cual. especial de la adolescencia, la infancia. Entonces digo, ¿qué pasa en las familias? ¿Estamos atentos a eso? ¿Atentas? Cuando yo he dado talleres para padres, muchos padres dicen, nosotros no le hablamos porque los chicos ya saben todo. ¿No? Que es una forma también de resguardarme y decir, bueno, yo no hablo, entonces Sí. no me meto y no me comprometo y no la paso mal, porque, digamos, cuando uno indudablemente tiene que hablar de sexualidad, muchas veces termina hablando también de su sexualidad. Claro, Y ahí aunque viene yo no el le tema, cuente a ¿no? mis hijos ni de mi sexualidad, que está bien que yo no hable de mi sexualidad con mis hijos, pero sí de mis experiencias, sí de mi formación, sí de lo que me sí, parece sí, bien sí. o mal. Es una situación donde yo estoy viendo mi propia sexualidad. Entonces, es más fácil decir, los chicos ya saben todo, lo aprenden entre ellos, ¿no? Y terminan buscándolo en internet, la pornografía, que es un gran daño, Sí. ¿no? Tengo un paciente de 15 años, me dice, yo todavía no tengo relaciones, dice, yo lo voy a elegir, yo creo que soy muy inmaduro todavía para eso. ¿Viste? Vos te quedás así, Muy bien. un pibe de 15 años que te Que está te haga diciendo ese esto, planteo. ¿no? Entonces, y el resto, no, es el resto, dice, y las chicas como vienen, dice él, ¿no? Claro. Entonces, digo, hay una libertad transformada en libertinaje, ¿no? Que después es lo que años después uno ve como un daño, ¿no? Como dificultades a la hora de no solamente relacionarse con el otro, sino con uno mismo. Sí, Y bueno, entonces sí. ahí se Hay una gran complica. confusión también, ¿no? Con esto que nos podemos permitir en torno a la sexualidad y al sexo concretamente, las relaciones sexoafectivas, y digo también con lo que nos gusta. Primero tiene que ver con el autoconocimiento, que también es otro tema que hemos tocado acá y Muy que a los jóvenes importante. creo que les cuesta muchísimo también. Sí. ¿No? Es más, creo que al momento de tener relaciones muchas veces no se miran, no se ven, digo, no conocen su cuerpo ni tampoco se preocupan mucho por el cuerpo del otro, la otra. Entonces es como muy pasajero esto que tiene que ver con ese momento que justamente queda en un momento que Y no, nada más. no tiene mucho más que eso, ¿no? Como vos bien decís, bueno, yo soy psicoterapeuta corporal, Sí. que es una rama de la psicología, yo no soy psicólogo, pero en este posgrado se ven justamente las emociones, cómo impactan en nuestro cuerpo, cómo nuestra crianza, nuestra educación, las experiencias vividas, los traumas, van influyendo en nosotros. Entonces, digamos, no hay que ser ajeno a pensar
de que toda esa vivencia mía familiar también va a influir en mi sexualidad. Claro. Que lo que me pasó a nivel social, si he tenido bullying, lo que pensaban de mí. No nos olvidemos que el adolescente quiere ser como el resto, no quiere ser distinto, no quiere ser menos. Sí, 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 Entonces esto pertenecer conlleva un sufrimiento muchas veces porque nunca está a la altura de... Entonces, claro, si yo no tengo una familia, si yo no tengo una educación, si no tengo unos padres o esa figura que lo represente, que me diga, no, el camino es por acá, ¿no? No hace falta apurarse tanto, hay mucho tiempo. Pasa lo que vos decís, no nos podemos mirar a nosotros mismos. Nos da vergüenza reconocer, ¿no?, nuestras sensaciones. Y a veces hasta raro o lamentable es que en las mismas parejas que sí se llevan bárbaro, hay como esa vergüenza, Sí, ¿no? sí, sí. De decir, che, esto me gustaría, esto quiero, Sí, me está sí, pasando sí, esto, sí. ¿no? Entonces, También hay bueno, mucha limitación en torno a la edad de la persona, ¿no? Porque hemos hablado aquí de la sexualidad en las personas mayores, que es un tema que vamos a tocar en otro capítulo, pero sin ahondar tanto, digo, pareciera que hay ciertas cosas que después de determinada edad y ya no se pueden hacer. Exactamente. Ya no queda bien, ya no está bien, que yo tenga deseos de hacer algo de eso, ¿no? y lo importante del deseo es eso, ¿no? Que el deseo nunca muere, Claro. ¿no? Digamos, yo el deseo de estar con mis amigos, puedo tener 90 años, de pasear, ¿no? Pero también de conocer a alguien y de tener una relación sexual como lo amerite esa edad o como lo amerite mi cuerpo, ¿no? Claro. O mis ganas. Fíjate que está tan condicionado esto, ¿no? Que ahora hay muchos psicólogos y uno los ve en los reels y dicen que una de las cosas que marca, quizás pueda ser medio conflictivo lo que voy a decir, pero una de las cosas que marca a la pareja es que tengan que tener sexo, ¿no? Dicen, ¿no? Si una pareja es pareja, digamos, si no son amigos, convivientes, Claro. perfecto. Ahora charlábamos hoy, ¿no? Y decía, la pregunta es, ¿cada cuánto? Claro, ¿cuál es la frecuencia? Claro, Que esa es otra porque, cosa que claro, por ahí... porque a lo mejor yo me siento muy bien con mi esposa o con mi esposo, no importa, teniendo relaciones diariamente, y está bárbaro, pero también me puede pasar cada 3 meses. Claro. O cada 1 año. Sí, Entonces sí, digo, sí, fíjate cómo lo sí, externo, sí, ¿no? sí. Lo que pasa es que se busca siempre como una normalidad, ¿no? Tenemos Claro. metida esa palabra que de paso es algo que contagia, ¿no? Lo que es la normalidad es para mí, Exacto. para vos, para el otro. Es muy complicado porque somos todas personas distintas, pero esa normalidad un poco nos marca el terreno, nos marca a nivel anímico, a nivel emocional, a nivel deseo, nos marca en todo sentido, ¿no? Es normal que yo tenga relaciones estables, es normal que tenga ganas, es Claro. normal que a mi edad, digamos, siempre estamos buscando, por eso como decíamos antes, ¿no? Como un adolescente, pertenecer al grupo o pertenecer al resto. Y no nos vemos que somos, como decir, si yo me miro, soy individual, Claro. esto me pasa, permitirme cambiar, el cerebro es, y ahora se ha descubierto últimamente, es decir, es lo más flexible que tenemos, es decir, siempre puede aprender, siempre puede cambiar. Entonces, esto también está bueno, ¿no? Es decir, yo le digo mucho a las mujeres, yo venía con esta actividad sexual, yo venía con este ritmo, yo venía con esta autopercepción. Bueno, pero yo también puedo cambiar eso. Puedo mirarme ahora desde un lugar diferente, entendiendo sobre todo, Ivana, que mi vida es única, que mi vida es mi vida, ¿no? Y que uno dice, si llega al final de la vida, ¿no? Si me estoy muriendo, creo que voy a mirar para atrás y decir, qué lástima que no hice esto, que no hice esto, que no Sí, me sí, animé, sí, sí, ¿no? sí, sí. No sé si me voy a arrepentir de lo que hice, salvo que sea Sí, una calamidad, sí, sí, pero sí. digamos, eso, ¿no? Entonces digo, siempre tener esta posibilidad de darnos un espacio para ese deseo. Bueno, aprovechemos este final de año entonces para hacer un poquito esa reflexión que justo vos hoy trajiste a colación, que no tenga que ver con el final de la vida, sino tal vez con este final de año para decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que de pronto tenía tantas ganas de hacer y no hice? Y va a ser mi propósito para el año que viene, ¿no? Porque si no, muchas veces el balance del año es lo económico, Sí, sí. ¿no? Es decir, lo anímico, por superficial o no, es decir, si conseguí las metas, es decir, Sí. pero también está bueno esto, ¿no? Plantearse, decir, me gustaría el año que viene conocerme más, me gustaría indagar más en mi sexualidad, me gustaría conocer, a ver, el placer que me produce, ¿no? Determinadas cosas, si lo puedo volcar o no a la pareja. Vos fíjate que en este punto, cuántas personas me dicen, con mi pareja estable, ¿no? Tengo una sexualidad a lo mejor 5 puntos, y con parejas ocasionales es 10 puntos. Claro. ¿No? Entonces digo, ¿por qué me animo quizás con alguien que no conozco o que no tengo una relación estable? Sí, ¿no? sí, sí, ¿Por qué sí, me da sí. vergüenza poder decir? Pero esto tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, cuando las parejas se constituyen,
también constituyo la forma en que me voy a Claro. relacionar, ¿no? O sea, mi familia es de esta manera. Sí, se ¿no? Yo educo a establece los de una mismos, manera. claro, educo a los hijos de esta manera, pero en mi sexualidad ya es de esta manera. Claro. ¿Y por qué no puede ser distinta? Como vos decías antes, ¿no? Y todos los sábados, ¿no? ¿Y por qué no un miércoles? Claro. Porque los sábados. Rompamos el molde. Claro, porque los sábados, ¿no? Nos deja de ver, es el doctor Rodríguez. Todas esas preguntas que nos propone hacernos, bueno, hagámonosla porque la verdad es que está bueno reflexionar también en torno a eso, poder conocernos y poder decir, bueno, qué tengo ganas de hacer, cómo quiero hacerlo y qué me gusta y qué no. Bueno, todo eso está buenísimo para pensarlo. Yo le pregunto siempre a mis pacientes en qué parte de mi camino me perdí. ¿No? ¿Y qué significa esto? Que yo lo hice una vez y es cierto, ¿no? Porque uno va creciendo y va tomando noción de lo que es, y si se toma el tiempo para hacerlo, va a aparecer un Ivana, un Daniel chiquito, ¿no? Que crecía de una manera, pero que quería ser de una manera. Sí, sí. Y en algún punto me desvié. Y a mí personalmente me pasó que me desvié porque parecía que muchas de las cosas mías no eran aprobadas por mi familia ni por la sociedad. Entonces había que pertenecer al resto, ¿no? Claro. Así también, los de mi edad y muchos, es decir, había que estudiar o trabajar, Sí. tener una novia, casarse, tener hijos, tener casa, ¿no? Había que seguir, ¿no? Sí, todo sí, eso. sí, todo ese mandato. Claro, ¿no? Todo eso que nos marca. No había que plantearse otra cosa. Entonces digo, también en esto, ¿no? ¿En qué parte de mi camino me desvié de la sexualidad que a mí me gustaría tener? Claro. ¿No? Si claro. me gustaría decirme sí a más cosas que no me las digo, o si me gustaría decir no, ¿no? A momentos o a situaciones, lo que me gustaría, y no puedo porque estoy condicionado. Digamos sí un miércoles, un martes, no Claro. importa el día, ¿no? Digamos sí si tenemos ganas de decir sí. Claro. Y si es sábado y tenemos ganas de decir no, digamos no. Sí, y también porque a veces vos decís, che, estaría bueno, vamos a comer un asado, dale, vamos. Y capaz que te comes un pedacito de chorizo y Sí. morcilla y decís, che, ya no quiero comer más. Claro. Pero, ¿no vas a comer más? Pero mirá todo lo que tengo en la parrilla. Bueno, dale, está bien, ¿no? Dale. Bueno, el último pedacito. Claro, y sigo y sigo. Sí. Pero también me pasa en la sexualidad. Claro. ¿No? A lo mejor yo creo que estoy muy enchufado, estoy entusiasmado. Y a lo mejor se me cruzó algo, me desconecté. Claro. ¿No? Y yo veo que muchas parejas, a todos nos ha pasado, a mí me pasó decir, che, era hasta acá. Claro. ¿No? Pero no, hay que terminar. O sea, Sí, lo que se sí, empieza sí, se sí, termina. sí, Y esto produce mucho daño también a las personas, sobre todo a las mujeres. ¿Por qué? Sí. Porque la mujer necesita todo un tiempo y una preparación para llegar al orgasmo. Y si algo se lo interrumpe o algo está viendo que dice, che, ¿qué estoy haciendo acá? Sí. ¿No? Después empezar termina de nuevo. como pareciendo que, pero se lleva a la casa ese sinsabor, ¿no? Es decir, che, un orgasmo que no tuve. Claro. ¿No? El varón que tiene una erección y que de pronto cae por algo y que a lo mejor puede retomar, pero a lo mejor él quiere quedarse ahí nomás. Claro. Pero está obligado a Sí, terminar, ¿no? Entonces, si lo consigue, bueno, zafa. Pero si no lo consigue, esto frustrante. empieza a producir Sí, una sí, sí, frustración, sí, sí, ¿no? sí. Solamente por no decir, che, gracias, yo con esto te... ¿Postre? No, no quiero postre. Claro. Saber la cuándo verdad que cortar, no. ¿no? Claro, ¿no? Entonces digo, eso no es tan difícil, ¿viste? Sí, Porque sí, si sí, este sí. sería el momento... No es tan difícil con otras cosas, pero por eso te digo, Claro. parece que en este ámbito todo es mucho más difícil. Daniel, tenemos que cerrar esta Uy, qué entrevista. lástima. Un placer enorme, pero claro que es una lástima, pero lo que está bueno es que nos vamos a volver a ver, vamos a seguir hablando de esto. Tenemos muchísimo señora. tiempo. Todo lo que querramos para hablar de nuestra sexualidad. Lo importante es eso, ¿no? Poder hablar y volver a replantearnos todos los temas que sean necesarios. Y acá estaremos. Muchísimas gracias, que tengas un buen comienzo de año. Gracias. Y nosotros vamos a continuar en el verano, así que te vamos a tener por Muy acá bien. seguramente. Por Salud, ustedes. Daniel, Gracias. muchísimas gracias.